de sistematización de la información, una propuesta de la sistematización de la información estadística. Puede servir de base para argumentaciones, lo hablaba, me parece, en la última reunión que tuve en el territorio en julio con Xavi, y muchas veces cuando se plantean argumentaciones por parte de las distintas cofradías, podría ser interesante tener ciertos niveles a nivel desagregado, ciertos datos a nivel desagregado e interpretado. Por otra parte, también es un sistema que, como he indicado previamente, ha requerido la construcción de un modelo de datos ad hoc y es un sistema que se matiza, enriquece. Por ejemplo, los datos que voy a ofrecer de facturación no están corregidos realmente con lo que es el indicador IPC, con lo cual también es una cuestión que es mejorable y algunas cuestiones que se podrían mejorar también. Por otra parte, también he tenido en cuenta distintos estudios. La ciencia es muy importante en vuestro territorio y en el sector pesquero. Hay un diagnóstico de la pesca marítima de la Costa Brava realizado por la Fundación Promediterránea en el año 2019, en el cual ratifico, cuando lo observo, la dificultad muchas veces de hacer uso de datos seriados, ¿no? Y no siempre la posibilidad de encontrar la información desagregada a nivel comarcal o a nivel, en este caso, de lonja o de cofradía. Me parece muy interesante ese diagnóstico, lo voy a utilizar como otros diagnósticos de esta entidad y de otras, sobre todo por el hecho de la descripción del medio físico tan concreta que realiza y sobre todo de una cuestión que tiene que ver con algo que creo que aporta la Fundación y otras entidades en el territorio, pero sobre todo la Fundación, que es tener esa perspectiva histórica de la pesca que yo creo que es tan importante, sobre todo teniendo en cuenta hacia dónde va el modelo de economía azul que tenemos. En ese sentido, voy a empezar ya. Es la primera fotografía de 1959. Esto era Tosa de Mar. En fotografía de este sueco. A lo mejor es lo más importante, lo más interesante, espero que no, de la charla, pero simplemente me sirve como para hacer ese parata. A mí lo que me llama la atención de la organización del sector pesquero y una cuestión que yo destaco cuando hablo del sector pesquero de la Costa Brava, y aún no siendo diagnóstico cuantitativo, me parece importante reflejarlo, son varias cuestiones. Una tiene que ver con la evolución o el desarrollo que tiene que ver con los planes de cogestión que llamáis, de cogestión, que es algo que me parece una experiencia bastante interesante y que, bueno, si no me equivoco, tenemos en el año 2013, si no me equivoco, empezamos con la gamba de Palamos, después se sigue trabajando con el proyecto Sepia, si no me equivoco, ahora mismo se está trabajando, hablo, cuidado, de los planes de gestión que tienen que ver con Costa Brava única y exclusivamente. Y por otra parte, si no me equivoco, está ahora mismo en ciernes o incipiente, se está desarrollando, así lo vi en algunas reuniones que observé, el DECAP de Creus, ¿no? Pero sí me llama la atención, por ejemplo, en relación a otros territorios, el escaso desarrollo que existe de la figura de la organización de la OPP, ¿no? Es decir, la OPP ahora mismo existe una OPP que es la OPP del pescado azul, ¿no? Si no me equivoco, que se trabaja a nivel de toda Cataluña. Existe una OPP que parece inminente, que es la OPP de Palamos, si no me equivoco, y sé que por conversaciones que he tenido con Xavi, me parece que también ha habido algunos intentos en el caso de Blanes, ¿no? Por otra parte, también en ese sentido hay unos ciertos movimientos de asociaciones de pesca artesanales que, como ocurre en otros territorios, yo hablo desde Almería y conozco el sector pesquero almeriense, y, bueno, creo que el andaluz y creo que algún que otro. Muchas veces, lo que yo no entiendo muchas veces el nivel de confrontación que muchas veces se establece entre el modelo cofradía u OPP y el modelo de las asociaciones del sector de pesca artesanal, ¿no? Yo creo que es posible la integración, incluso con la posibilidad de trabajar con marcas de calidad diferenciada internamente. Bueno, simplemente esto era una descripción de todo lo que tiene que ver con la organización. Pasamos ahora a la escala, esta es una fotografía de 1959 de la escala de este periplo de este arqueólogo y antropólogo sueco, Olof Haslund, y en este caso vamos a hablar de la flota pesquera y son cuestiones que son evidentes, ¿no? Hay una reducción evidente de la flota pesquera, hay una comparación, trabajo con una comparativa provincial, por una parte Tarragona, por otra parte Barcelona y por otra parte Girona. Por si lo veis pequeño, el color rojo es Girona, el color verde sería Tarragona y el color azul sería Barcelona. En términos de arqueo, sabéis que existen dos unidades, la unidad es el número de embarcaciones, pero a mí me gusta trabajar con una medida que me indique el volumen y el arqueo, el GT, y en este caso, en términos de arqueo, estamos hablando del 56,2%
de lo que es la flota que existía en el año 2020, haciendo la serie desde el año 2000, perdón, en el año 2000. Quiero decir, en el año 2020, de cada 100 barcos que existían en el censo de la flota pesquera en Girona, ahora mismo nos encontramos con 56,2. Con lo cual es evidente la reducción de la flota. Esta reducción que yo aquí solo estoy planteando también la podemos ver en la flota de arrastre. En la flota de arrastre estaríamos hablando de un 57,4%, en este caso, en arqueo. Me estoy centrando en el dato de Girona, ¿de acuerdo? No voy a comparar por ir rápido. En términos comparativos lo tenéis todo entero y, si no me equivoco, Francesc lo pone a disposición y lo publicas porque la intención es ir publicando todas las cuestiones, ¿no? Y en artes menores, por poner artes menores, sería un 51,3%. Y en el caso del cerco de las traíñas estaríamos hablando de un 48,9%. No es que me obligue del palangre de fondo y del palangre de superficie, pero al ser menos relevante os dejo para que lo podáis leer directamente en el estudio, que también está reflejado. Detrás, me parece que son evidentes, ¿no?, las cuestiones que están detrás. Yo aquí estoy haciendo un diagnóstico cuantitativo, pero es evidente la línea por parte de la Unión Europea de intentar reducir el esfuerzo pesquero de cada atrás, y por otra parte también existen problemas evidentes en el relevo generacional y problemas sobre todo en la visión que se tiene desde fuera muchas veces del sector pesquero, cuestiones que hemos hablado en algunas entrevistas y en algunas conversaciones particulares en la evaluación de terreno, ¿no? Por otra parte, aquí simplemente hay una distribución, son distintas, voy un poco rápido por intentar abarcar más información. Aquí simplemente una comparación del número de la distribución, del número de embarcaciones. Cada una de las barras plantea la distribución a la izquierda, el número de embarcaciones, y a la derecha lo tenéis en arqueo de embarcaciones. Y, lógicamente, como os vengo diciendo, rojo Girona, verde Tarragona y, por otra parte, en este caso, en azul encontramos Barcelona. Hay cuestiones muy evidentes que cuando hablamos de la Rochemán, no sé si lo digo bien, del arrastre, pues en este caso en concreto, pues se observa que, por ejemplo, es evidente que el tamaño medio de la vaca del barco de arrastre gerundense es mayor que el del resto de provincias, ¿no? Y en este caso tenemos una comparativa de lo que sería el tamaño medio, porque muchas veces cuando planteamos si el número de embarcaciones ha disminuido, podríamos plantearnos que ese número de embarcaciones disminuye, pero el tamaño de las embarcaciones son mayores. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de pesca litoral, pesca de día, habitualmente. No estamos hablando de pesca de marea, pesca de turno. Si no me equivoco, la única pesca de marea o de turno que está saliendo y que muchas veces para en cada uno de los puertos de las lonjas es el palangre de superficie, que muchas veces lo hace itinerando, ¿no? Por eso muchas veces tenemos estadísticas de pez emperador en algunas lonjas que no tienen que ver con las propias embarcaciones del propio puerto o base, sino que tienen que ver con ese carácter itinerante de ese tipo de pesca, ¿no? Si vemos la posición de las distintas, es evidente, hay tres grandes grupos y me parece que son evidentes. Esta es una comparativa de los años 2012, 2017 y 2020. En rojo aparece de nuevo lo que sería Girona y hay un grupo de cabeza que, lógicamente, cuando esto es como todo ranking, parece muchas veces que estamos hablando de una competición, simplemente es una descripción de la situación. Existen tres puertos que son evidentemente los puertos señeros, como Palamós, Roses y Blanes. Llama la atención particularmente la pérdida de flota de Roses, una pérdida bastante mayor, más agudizada, más aguda que la que se presentan en otros lugares, pero esa pérdida también la vemos en Palamós. Y yo creo que en Blanes posiblemente el hecho de que hayan venido barcos de puertos que entre comillas, dejan de ser puerto base, pues verdaderamente ha podido hacer que se amortigua de algún modo ese descenso. Después nos encontramos Llançà, Sant Feliu de Guíxols y La Escala, también con pérdida importante, sobre todo en la escala de flota desde el año 2000. Y nos encontramos Port de la Selva y después nos encontramos Cadaqués, en Port Lligar, si no me equivoco, es donde tiene las pocas embarcaciones. Pero tanto Cadaqués como Lloret de Mar, bueno, Tossa de Mar, lo que aparece una embarcación auxiliar, con lo cual de facto no existe verdaderamente flota. Y en el caso de Lloret de Mar, si no me equivoco, pues prácticamente poco a poco entre Sant Feliu de Guíxols y Blanes
la flota pues se va desplazando la que queda, y en Cadaqués, pues si no me equivoco, también estamos hablando de embarcaciones de artes menores que muchas de ellas no plantean posiblemente un relevo generacional. Por lo tanto, esa es la posición. La posición en relación a todos los puertos catalanes, pues muestra que Palamós y Roses y Blanes, pues lógicamente están entre los puertos. Esta flota pesquera está aquí, es la flota pesquera total. Hay un detalle en el análisis y en el diagnóstico por cada una de las modalidades o artes, ¿no? ¿De acuerdo? Viendo la evolución de cada una a lo largo del tiempo. Seguimos, en este caso, hablando de la facturación. Aquí es donde posiblemente haga una mejora en el diagnóstico, porque estoy hablando de euros corrientes, euros nominales, no euros constantes, es decir, no está corregido con el IPC. Con lo cual, el descenso, o sea, el nivel que aparece, pues lógicamente se verá reducido, porque habrá que establecerlo en precios bases del año 2000. Pero se ve claramente, no sé si observáis bien el gráfico, los puntos grandes, o sea, el trazado con puntos grandes, estaríamos hablando de las comarcas gerundenses, donde encontraríamos el Alt Empordà, donde encontraríamos en rojo, que es la que aparece arriba del todo, nos encontraríamos en verde lo que sería el Baix Empordà, y nos encontraríamos en morado lo que sería la selva, ¿no? A mí me llama la atención una tendencia prácticamente constante, ¿no? Desde el año 2000-2020, si hablamos de tendencia a largo plazo, en ese canal que está en torno a los 10 millones de euros por parte de las dos comarcas más meridionales de la Costa Brava, y hay un descenso importante en el caso del Alt Empordà, ¿no? Donde existen lonjas que van perdiendo presencia a lo largo de los años. Si ese análisis en millones de euros lo llevamos a nivel de cada una de las lonjas desde el año 2000 al año 2020, nos encontramos que hay una lonja que en el año 2019, el año 2020 a mí me genera cierto reparo a la hora de analizarlo por los efectos de la pandemia COVID, más teniendo en cuenta el perfil y la especialización de las lonjas de la Costa Brava, ¿no? Pero en este caso, si vemos la evolución hasta el año 2019, vemos como en morado aparece, si no me equivoco, Blanes, que es la que lidera en el año 2019, el Palamós, un valor muy próximo, le sigue, y la tercera sería en este caso, si no me equivoco, de color verde, si no me equivoco, sería Roses. Lógicamente, el resto en amarillo, naranjo aparece Jansá, aparece Port de la Selva, que observamos un descenso de Port de la Selva en los últimos años, ciertos movimientos de flota, posiblemente de una lonja a otra lonja. Y, por otra parte, en este caso en concreto, tendríamos también la situación de la Escala y la situación de Sant Feliu de Guíxols, que son, hay que tener en cuenta también el tipo de especialización, como ahora veremos en análisis 80-20, de este tipo de lonja, ¿no? Que estamos hablando de lonja donde el pescado azul tiene más importancia que lo que es el marisco, ¿no? Que en este caso que lo que es la gamba roja. Continuando con perdonad la prisa, pero tengo 25 minutos y voy a lo que puedo. Estamos hablando de que la Costa Brava supone aproximadamente un 30 o un 35% en función del año de lo que sería la facturación a nivel, hablo del año 2018 y del 2020, a nivel, por eso analizo por un lado el 18 y el 20 a nivel de lo que es Cataluña. Tendríamos el resto de Cataluña en color naranja y en color rojo aparecería Costa Brava. Por otra parte, si hablamos del precio medio, el precio medio lo hablamos por comarcas, el precio medio en el caso lo diré en este caso del Baix Empordà, estaría en torno a 4,79 euros el kilogramo, mientras estoy hablando del año 2019, ahí vemos la evolución. Y por otra parte, en torno a 4,31 nos encontraríamos en el Alt Empordà y en la selva nos encontraríamos con 4,21 euros el kilogramo vendido. Si nos vamos en este caso a hacer un análisis por comarca y lo comparamos con la media catalana, por encima de la media catalana se encuentran Port de la Selva, se encuentra por otra parte Jansá, se encuentra por otra parte Roses, se encuentra por otra parte también Palamós y muy próximo, pero también se encuentra Blanes. Por debajo nos encontramos en último lugar la Escala con 1,42. Vuelvo a la importancia del pescado azul en esa especialización. Por otra parte nos encontramos Sant Feliu de Guíxols por debajo de ese 4,01 que marca la media catalana, ¿no? Continuando con estos datos, esta es una fotografía
yo creo que recogiendo artes por parte de un carro de la escala también de 1959. Y nos iríamos al análisis 80-20. El análisis 80-20, intentando ser gráfico, hace una comparativa entre lo que sería, y perdonad si voy un poco rápido, no sé si voy un poco rápido, hace una comparativa entre lo que sería la Costa Brava, el conjunto de Cataluña, hace una comparativa en el año 2018 y en el año 2020, por mi miedo a los efectos que haya podido tener el COVID en estas estadísticas, la pandemia COVID. Y por otra parte también hace un análisis por cada una de las lonjas, ¿no? Y en este caso en concreto, pues por darle un poquito más de visión, pues lo que intento es observar cómo en cada uno de los años, en este caso estamos hablando de la Costa Brava, pues lógicamente el 20% es de la gamba rosada, de la gamba vermilla, que también se llama, la sardina, el seitó, boquerón como castellano, escamarlá, la cigala, el yus, que si no me equivoco es la merluza, gamba blanca y el sonso, ¿no? Y con un menor porcentaje aparecen. Todo lo que aparece en azul, en un azul más intenso, y todo lo que aparece de la gamba rosada son todas las especies que suponen el 80% del total. A mí me parece muy interesante todos los trabajos que de manera, y lo he dicho en distintas charlas de este tipo ya, lo siento si me repito, me parece muy importante que estéis trabajando en el patrón de explotación y que seáis en eso pioneros, según lo que observo en el resto del Estado, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, trabajar en el patrón de explotación del arrastre. Yo creo que es importante porque la dependencia de la gamba roja, como observamos, es muy importante, con lo cual hay que plantear en qué medida se trabaja todo lo posible en la sostenibilidad, en todos los niveles, en la triple dimensión de la sostenibilidad del patrón de explotación de este tipo de arte, ¿no? Modalidad. Esa sería la Costa Brava. Hay una comparación, se hace una comparación con Cataluña, que aparece en otro color, aparece en color naranja. Y en este caso también la gamba roja, pero en este caso la gamba roja está en 17% por el 26%. Es decir, la dependencia, la especialización en el caso de la Costa Brava es muy importante. Tenéis dos experiencias de intentar diferenciar por calidad la gamba roja de Girona. Por una parte tenemos la gamba roja, si no me equivoco, de Cap de Creó, y por otra parte la gamba roja de Palamón, ¿no? Sé que es un tema muchas veces complejo. Los que trabajamos en denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, sabemos que muchas veces es interesante sumarse a estas denominaciones de origen. Y bueno, yo que vivo en Almería, pues aquí hay una polémica tremenda, por ejemplo, de si la gamba roja es de Garrucha, de Carbonera o de Almería, ¿no? A mí me gusta cuando alguien discute sobre este tema, yo le digo que la gamba es del Mediterráneo, ¿no? Lo digo de broma como indicando que en función de muchas veces el nivel de apropiación es... Lo que sí interesante es esa transferencia de conocimiento que yo creo que se puede estar dando y que es posible con cuestiones que se están haciendo sobre ciertos clústeres o pools que yo observo, por ejemplo, y me voy mal, diagnóstico cualitativo, en lo que sería la Costa Brava, ¿no? Si nos vamos y lo vemos de una manera rápida, Blanes, todas estas estadísticas las tenía a vuestra disposición, todo el trabajo que se ha hecho de minería de datos. Y en este caso nos encontraremos con Blanes con una dependencia del 24%, después el boquerón y la sardina son predominantes también en la mayoría, el sonso también. Después nos vamos a San Feliu de Guíxols, donde ya vemos un patrón o una especialización distinta, más basada en lo que es el cerco y lo que sería en la traíña, en este caso, a través de lo que sería el boquerón, fundamentalmente la sardina y el sonso. Por otra parte, nos vamos a Palamós, donde hay una dependencia y es evidente del 38% de la gamba roja, ¿no? Palamós yo creo que lo ha entendido desde hace bastante tiempo y está trabajando en ese sentido desde el año 2013, si no me equivoco, 2014, su plan de gestión, que como he indicado al principio me parece algo bastante interesante y de lo cual podéis hacer gala, ¿no? Por otra parte, además de Palamós, nos encontramos la especialización que hablábamos de la escala, la dependencia, lógicamente, de lo que es el pescado azul, fundamentalmente. Si nos vamos a Roses, pues existe, posiblemente sea de las cofradías donde exista una mayor diversidad, ¿no? Pero todavía hay una dependencia del 21% de la gamba roja. Por de la Selva, evidente, también una lonja con un menor nivel de facturación y
y con un comportamiento errático en los últimos años, según lo he estudiado, donde la gamba roja pues, supone el 64%. En el caso de Llansá nos encontramos, hay una alternancia, lo digo porque cuando veáis, si queréis ver el diagnóstico del sector pesquero en PDF, que es decir, las 60 y tantas páginas del diagnóstico, que son fundamentalmente gráficas, veréis que hay una alternancia del pulpo de roca, el pulpo roquero, como sería la traducción literal del catalán, entiendo, y la gamba roja, ¿no? O sea, si esto lo estoy viendo en el 2018, si me voy en el 2020, el pulpo roquero pasa a una posición distinta, ¿no? Y por otra parte, pues con eso tendríamos lo que sería análisis 80-20. ¿Qué podríamos saber? Esto es una invitación a los distintos estamentos que estáis aquí. Algunos os conozco porque os he visto en alguna reunión, nos hemos saludado, nos hemos presentado a distintos niveles estamentales. Yo creo que es posible, lo comenté con los responsables de las distintas cofradías, es posible saber más. Y saber más no es malo. No es que la intención no es fiscalizar. Yo recuerdo cuando el FAR, si no me equivoco, la radio me hacía una entrevista y me decía el auditor, yo no soy auditor, yo soy evaluador, son dos cosas distintas. Es mucho más simpático el papel de evaluador que el de auditor. El evaluador lo que viene a evaluar y dar recomendaciones. Pues tenéis que trabajar más en los productivos, estáis institucionalizando mucho la ayuda, tenéis que intentar tal, lo que yo entiendo y además lo he planteado en distintas reuniones y en los distintos documentos que ya son públicos, lo son desde hace bastante tiempo. Entonces, en ese sentido, ¿qué podríamos saber? Y esto es una invitación a esta información que creo que tienen las lonjas y que creo que tienen las cofradías. Y una invitación también a que ya que estáis trabajando, según la hemeroteca reciente, desde el punto de vista de la Generalitat, en un intento de crear un modelo de datos de la economía azul, pues si nos vamos al sector pesquero, ¿por qué no trabajar? Y ya que habráis también y lo comunicáis también de que lo que es importante no es pescar más, sino que es pescar mejor, ser más eficiente, cosa que yo creo que está calando y está calando con el tiempo, pues también podríamos saber, ya está lo que sabemos, pero podríamos saber también la facturación por modalidad de artes de pesca. Me podríais decir que la tenéis, pero a nivel catalán. Podría ser interesante tenerla desagregada. Lo digo porque en el diagnóstico, y tengo aquí a Miquel Martí entre los asistentes, en el diagnóstico que hace en el año 2019 la Fundación Pro Mediterránea, utiliza el dato que yo encontré, que es el dato a nivel. Sería interesante tener esos datos. Esos datos son fáciles de tener. Muchas veces casi saber cuáles son, qué categoría. El registro de la flota pesquera nos dice de qué tipo de arte es cada barco. No es necesario nominar a los barcos cuando hacemos el estudio. Y nominamos los barcos. Lo que nos interesan son los datos agregados. Sería muy interesante sacar los rendimientos por modalidades de artes de pesca. Esto es muy difícil. En Canarias se hizo una experiencia en Castillo de Romeral intentando que ofrecieran datos de los costes que tenía cada una de las embarcaciones. Sería muy interesante saber el rendimiento de cada una de las embarcaciones. Y sería interesante incluso desde el punto de vista de relevo generacional. Yo que llevo ahora unos meses prácticamente de litoral a litoral, la semana pasada he estado en Punta del Moral, en Huelva, pegado a lo que es Portugal. Esta semana que viene estoy en Cartagena, en julio estuve ahí en Palamos. Muchas veces yo le pregunto a la gente que tiene embarcaciones y muchos de ellos, a pesar de que la renta media baja, cosa que aparece en distintos estudios, muchos de ellos dicen que sigue siendo un trabajo del cual se puede vivir dignamente. Pero como alguno de los asistentes me había dicho en alguna reunión que tuvimos de evaluación, hemos pintado tan mal la pesca a la gente que es difícil que se produzca muchas veces relevo generacional. Y yo creo que en algunos proyectos como ser pescador que se han intentado, por ejemplo, en ese sentido se podría trabajar. Sería muy interesante el empleo por modalidad o artes de pesca y empleo total. Me podríais decir que si me voy al régimen del mar, ¿no?, y me voy a las estadísticas que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, puedo sacar el dato, ¿no? Aunque sea provincial, pero no lo puedo sacar porque en ese régimen del mar no es tan solo el sector pesquero. Con lo cual, hay una distorsión tremenda en ese sentido de los datos que me ofrece, en este caso, si me voy a Barcelona, donde la flota pesquera es menor y, sin embargo, los datos que me ofrece, en este caso, el Instituto Nacional de Estadística, pues están totalmente distorsionados. Sería muy interesante saber la composición de renta por modalidad o artes de pesca. Tenemos el valor añadido del sector pesquero. Lo tenemos, porque tenemos las ventas del sector pesquero. Pero lo podríamos tener por modalidades, pero también podríamos hacer una desagregación de renta.
saber qué se va en sueldo y salarios, qué se está yendo en coste de combustible. Incluso podríamos de ese modo intentar hacer ver que los esfuerzos de pesca son mayores o son menores y que lo importante es ser más eficiente a la hora de pescar y no única y exclusivamente salir a ver qué pescamos. Por lo tanto, en ese sentido, si tuviéramos todos esos datos, todo sería mucho más. ¿Se pueden conseguir esos datos? Sí. Problema que tenemos, si nosotros le damos otra ficha a un pescador o a una pescadora, digo pescadores porque son casi todos pescadores en la Costa Brava, nos tiran la ficha. Cuando digo la ficha, una ficha para complementar, porque están hartos de ser monitorizados. Y muchas veces Trini me lo comentaba cuando estaba y dice, es que muchas veces se ha visto la sardina por este lado y ahora se ve ahora ha habido un estudio, si no me equivoco, que se presentó el otro día sobre la sardina, ¿no? Sobre la situación de la sardina, con el tema de microplásticos, sobre que su grosor es menor o su peso es menor y todo según lo que vi el otro día. También sería muy interesante saber el nivel de concentración de cada lonja. Cuando digo el nivel de concentración, el nivel de la demanda. Hay datos que son evidentes, ¿no? Se sabe que el consumo pesquero que se produce en Cataluña es un consumo muy superior a la producción que se pueda tener. Pero, sin embargo, muchas veces, si observamos la cadena de valor y observamos el nivel de concentración, hay algunas lonjas que se están convirtiendo en lo que se conocen como oligopsonios. Perdona estas palabras, pero es para que se observe que he estudiado, ¿no? O sea, un oligosonio es simplemente un mercado con unos pocos compradores. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me dicen en Almería que en la OPP de Almería, Gallard me indica, que es el presidente de la Federación Andaluza, es que el 80% lo está comprando Mercadona. Para mí no es un dato positivo. Lo cual no quiere decir que no compre el 80% Mercadona, no sé si me explico. Lo que estoy hablando es que verdaderamente cuando existe, además en el caso de Mercadona es evidente por algunas prácticas que intentan ahora mismo, lógicamente, trabajar de modo diferente, pero muchas veces el hecho de la dependencia de grandes compradores hace que verdaderamente esos mercados se puedan desplazar en algún momento, con lo cual nos podemos encontrar con un problema. Además de que nos permite saber y situarnos en la cadena de valor y hacer que este sistema sea un sistema que tienda a la competencia perfecta. Cuando digo competencia perfecta, palabra denostada competencia, no perfecta, es que no tengan más información normalmente los compradores, que la tienen, que la que tienen los vendedores. Por lo tanto, los esfuerzos que estáis haciendo en OPP, como el del pescado azul, los esfuerzos que estáis haciendo en los planes de cogestión, todos estos esfuerzos son esfuerzos que, si tenemos un nivel de información, un nivel de monitorización mayor, serían muchos esfuerzos que muchas veces serían mucho más eficientes, ¿no? Y sería muy interesante saber la composición de la cadena de valor. En qué medida se depende del gremio de peixatería, en qué medida los restauradores están comprando directamente o no están comprando, en qué medida se está trabajando en el concepto milla cero o no se está trabajando en el concepto milla cero, en qué medida se depende de grandes mayoristas o no se depende de grandes mayoristas, qué posibilidad existe de concertación. Eso es lo que se podría, desde mi punto de vista, hacer con información, si tuviéramos esa información. Yo esa información la voy a solicitar a las cofradías. Me vaya a mirar mal cuando vaya otra vez por en este caso Xavi, en este caso Trini, Cristina y todos los... Manolo ya está pidiendo datos, ¿no? O sea, no solo cuestionarios, ahora empieza a pedir datos, ¿no? Pero yo lo voy a proponer simplemente. Yo voy a proponer una serie de datos que si tuviéramos esos datos tendríamos un modelo de datos muy interesante para saber el nivel de rendimiento que tienen Porque también, igual que existe una disminución de la flota, habría que ver si la facturación por embarcación, que es un dato que me queda por tratar y me gustaría tratarlo, es muy fácil, es simplemente hacer un cociente, si la facturación por embarcación es mayor o menor que la que existe en otros años, ¿de acuerdo? Porque también se está produciendo un proceso de profesionalización que de algún modo a mí me puede parecer interesante a medio y a largo plazo, ¿no? Sobre todo cambiando esa visión. Y también teniendo en cuenta otros aspectos, pues como tienen que ver con hechos, como es el hecho, una cuestión que alguien de los que está como en este foro ahora mismo, yo le comentaba, que yo creo que los pescadores tienen que ver cada vez más, no solo como un medio de vida, ¿no? El mar, sino como un espacio de vida. Pero también podrían ser garantes. En una reunión de las que tuve con una asociación de pescadores artesanales, en mi visita en julio, yo le decía, por ejemplo, que en la reserva marina en este caso de Cabo de Palos y La Hormiga, se estaba trabajando en un acuerdo de colaboración con los propios pescadores para que ellos fueran, por ejemplo, trabajaran con todo lo que tiene que ver el furtivismo. Voy terminando, me queda simplemente poner una última diapositiva.
Y en ese sentido se trabajaría en lo que, por ejemplo, en desarrollo rural se denomina multifuncionalidad rural. ¿Por qué no hablamos de la multifuncionalidad de la pesca? Porque, por ejemplo, muchas veces, igual que existen medidas de carga, aunque creo que lo estáis haciendo y estáis trabajando en ellas, existen medidas de carga que se analizan muchísimo en las reservas marinas del sector pesquero, no está tan claro en los estudios y análisis de carga que existen de otros sectores, por ejemplo, como el náutico y recreativo, que verdaderamente muchas veces afectan al medio tanto igual o más que en este caso el sector pesquero, siendo en este caso recreativo y no siendo un medio de vida. Por lo tanto, Manuel, si te parece, vamos... Termino y simplemente me queda decir muchas gracias. Me había advertido Francesc que había visto, el muchacho llevaba la camiseta de Dembélé. O sea, yo no es porque sea del Barça, pero podía llevar la de Dembélé o la de Raúl de Tomás, que es del Español, o la de Estuani, ¿no? Que es del Girona, ¿no? Haciendo un poco de patria. Es que me gustó esta fotografía cuando estuve y era un poco alegórica, ¿no? Ese niño que ya será residente posiblemente y trabajando a esos dos niños con un aspecto menos de otra nacionalidad, ¿no? Africana, que vienen. Y simplemente era una fotografía que me gustaba y por eso os la he facilitado. Espero que haya sido de vuestro interés lo que os he contado. Perdonad que haya sido un poco rápido, pero es que el tiempo apremia y abierto a cualquier tipo. Me gustaría insistir en una cuestión. Este diagnóstico... Muy breve, ¿eh? Sí, muy breve. Este diagnóstico está empezando, ¿me explico? No, quiero decirle, lógicamente se enriquece con estas cuestiones de las que hablábamos. Ya termino. Ya todo tuyo, Francesc, ya moderas en función de lo que quieras. Muchas gracias a todos. Bueno, pues sobre todo a ti, gracias por ser breve, ir al grano y un estudio tan extenso, pues resumirlo en tan pocos minutos. Doncs, si us sembla ara, seria el torn de preguntes. Aixequeu la mà d'aquí del Jitsi o, si no, obriu el micro i intentem fer-ho així, no som tants. I si són reflexions, que serien breus de mig minut, un minut, si són reflexions, i si són preguntes i reflexió, doncs això, un minut i mig, dos, com molt. Qui el vol obrir? Doncs per obrir, Manuel, ¿ens pot explicar lo de la capacidad de carga? Sí, el planteamiento, por ejemplo, aquí cuando hablamos de la capacidad de carga, se está trabajando. Habéis tenido algún estudio en el plan si no me equivoco, de la Gamba de Palamós con la Universidad de Girona, donde se está trabajando con el estudio sobre la capacidad de carga y otras cuestiones. La capacidad de carga muchas veces es como un espacio, en concreto un espacio marítimo, tiene la capacidad de que se desarrollen actividades de distinta naturaleza. Yo os pongo una reflexión de la directora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en una entrevista que hice para un documental que dirigí sobre la reserva marina del Cabo de Gata-Níjar. Ella decía, le estamos exigiendo a los pescadores que cada 2 años en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, aparezca un listado con todos los pescadores que pueden operar, que pueden pescar en la reserva marina, pero sin embargo nadie se pone desde el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, nadie se pone a observar cuál es la carga que se está teniendo con todo el tema. Además, todos los veranos hay polémicas, Bueno, creo que las polémicas se extienden a toda la península, ¿no? Porque, si no me equivoco, por alguna cuestión que he visto en la hemeroteca también, cuando con el tema del balizamiento en Rose o en alguna cuestión, también existe ese problema. El tema es que observar también esa capacidad de carga en la actividad náutica, la actividad recreativa, que no siempre se está observando, ¿no? Y la capacidad de carga, pues también, por ejemplo, ya existen las primeras cuestiones que tienen que ver con la huella de carbono, por ejemplo, y posiblemente llegará un momento en el cual sea casi obligatorio plantear qué huella de carbono tiene cada una de las unidades de producción. Hasta tal punto que ya existen demandantes de productos que valoran el hecho de que se sepa la huella de carbono, igual que la trazabilidad, la huella de carbono. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de entrevistar a la empresa jiennense que hizo el primer AOVE con delimitación de la huella de carbono, y en los países escandinavos se lo quitan de las manos. Por lo tanto, esa capacidad de carga, pues sería interesante también analizarla, ¿no? Ha sido una derivación de algo que he dicho, pero no es lo fundamental cuando se diagnostica el sector pesquero, aunque sí es interesante, lógicamente, y creo que en los planes de cogestión lo estáis haciendo, O sea, no es una cuestión que yo... Para eso tenéis además distintos departamentos de investigación, y he hablado ya con investigadores, como todo lo que se está haciendo con el CSIC o proyectos que se han hecho al evaluar algunos de los proyectos de las anteriores convocatorias, ¿no? Muy bien, gràcies. Teniu més preguntes? Àngela, tu mateixa, si vols obrir el micro. Sí, muchas gracias, Manolo. Me ha
me ha gustado mucho tu exposición. Yo quería preguntar sobre esta multifuncionalidad que hablas. ¿Te refieres a que los pescadores pueden hacer más cosas aparte de pescar no sé, en una zona protegida, por ejemplo? Sí. O no sé, lo has hablado muy de pasada y quería si podías especificar un poquito más. Gracias. Por supuesto, lo comento. La multifuncionalidad rural se planteaba, bueno, la agraria, ¿no? La rural se planteaba desde el punto de vista de que un espacio no solo se observara por su función agraria o productiva, es para hacer el paralelismo. Cuando hablo de la multifuncionalidad pesquera, lo interesante sería ver que como un pescador, igual que se está hablando del turismo, del pescaturismo, ¿no? O del turismo marinero y de esa palabra tan bonita que utiliza una fundación que es patrimonialización del sector pesquero. Igual que hablamos de todas esas cuestiones, también, por ejemplo, he comentado lo que está haciendo, además lo ha hecho, ha participado la Cofradía de Pescadores, si queréis conocerlo, de Cartagena, y ellos lo que han hecho es que han tenido un proyecto FEM, en este caso, a través del grupo de desarrollo, un proyecto a través de lo que sería EDLP, o sea, a través de Galpemur, que es el Galp Costa Brava en Murcia, para entenderlo, donde ellos lo que han hecho es financiar que unos barcos hagan labores de vigilancia contra el furtivismo en la reserva marina. El planteamiento que a mí me hacía Bartolo, que es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, es si ese pescador ese día tiene ganado el pan gracias a esa labor que está haciendo, ese día de esfuerzo pesquero es menor y, por lo tanto, estamos haciendo un complemento de renta, ¿de acuerdo? Cuidado, complementos de renta nos encontramos con las ayudas PAC. Es decir, ¿quién ha dicho que por qué no pueden existir el modelo de ayudas PAC desde el punto de vista, teniendo en cuenta, además, la insistencia prolongada en el tiempo por parte de la Unión Europea de reducir todo lo que es el tema de la carga pesquera? Por lo tanto, en ese sentido, habría que plantear en qué medida, como salvaguardas también de ese patrimonio marítimo, de ese medio marino, en qué medida podrían trabajar en esas cuestiones. He puesto las que conozco, es decir, pueden existir otras que posiblemente algunos, por ejemplo, se han hecho algunas cuestiones sin querer queriendo, como a mí me gusta decir cuando hablo de estos temas. Por ejemplo, cuando se habla de Delfín de Tramontana, lo que se ha intentado es intentar ver lo que hay que hacer, que el pescador, si está monitorizando científicamente, va a terminar un momento que va a terminar hasta la coronilla. Habrá que plantear que si está monitorizando científicamente, ese día que está monitorizando, habrá que pagarle por esa monitoría. Muchas gracias. No sé si cortando, si no, insistir. Àngela, te dones per satisfeta amb la resposta? Sí, entenc que sí. Sí, moltes gràcies. De nada, de nada. Algú més vol fer una pregunta? Tothom coneix la mesura d'Arqueo? Si no hi ha més preguntes, proposaria a Manuel si puedes explicar el Arqueo un poco. Sí, el Arqueo es una fórmula volumétrica, entiendo, en la cual se intenta ver la capacidad que tienen las embarcaciones, ¿no? Ese Arqueo se hace, es una unidad internacional, como decía una persona muy ligada a una asociación de pesca artesanal, dice, después de esto te enrolas, ¿no? O sea, yo no soy especialista tampoco en temas de ingeniería naval, pero la GT intenta hacer una medida, una unidad que mide la capacidad que tienen las embarcaciones. Se hace en función de una serie de patrones y de una fórmula, y a mayor arqueo, lógicamente, nos encontramos con una mayor capacidad de carga, y a menor arqueo nos encontramos con una menor capacidad de carga. Igual que la eslora nos puede dar si la pesca es una pesca que se considera artesanal o no artesanal, el arqueo también nos podría hablar de si verdaderamente se está trabajando con barcos de una mayor capacidad para hacer una pesca más industrial o barcos donde verdaderamente se está trabajando en una pesca que tiende a ser más artesanal. Eso es el arqueo. La fórmula del GT no me la sé. O sea, que decir, la fórmula que habla, pero intenta, es como si hubiera una tonelada, imaginar, que es una medida, entiendo, de cubicaje, de volumetría, ¿no? Así lo entiendo, así es como al informarme y aprender, que es lo bonito de esto, que aprendes todos los días, pues a mí me parece una fórmula interesante, porque es verdad que el número de embarcaciones, porque lo que sí se puede, lo que yo creo que ha hecho
el tema, yo creo que a lo largo de los años se ha producido también una mayor profesionalización, ¿no? de lo que es el sector pesquero. Cuidado, sin quitar valor a la labor que a lo largo hablo del siglo, han tenido la gente de la mar, que han sido precursores en muchos sistemas que después se han empleado en otros lugares. Hablo del escandallo, por ejemplo, que es algo que empezaron a utilizar para saber los fondos y que después se ha empleado con otro nombre y de forma paralela en otros ámbitos, ¿no? Bien. Yo no sé si puedo hacer una petición a todos los que están aquí. Os van a llegar un cuestionario, que lo miréis con cariño, ¿de acuerdo? Aquí me pongo en plan salamero, que decir, cuando llegue el cuestionario, que sepáis que no es una cuestión simplemente que vaya en saco roto, ¿no? Estamos haciendo una labor de deconstrucción, que es preguntar qué proyectos queréis hacer para el nuevo marco. De esa manera, si sabemos qué proyectos queréis hacer, ¿de acuerdo? Será más fácil proyectar estratégicamente, al margen del DAFO famoso y otras cuestiones, ¿no? Preguntas. Aprovechando la confianza, ¿a ti te huele que se está estabilizando el tema de bajar las embarcaciones y los precios, o va bajando, como llegaban en los últimos años? Bueno, lo que a mí me parece es que el planteamiento, a mí la mayor preocupación que yo veo en la mayoría de lugares en los que trabajo y también en la Costa Brava, posiblemente esté en el relevo generacional. Yo creo que, lógicamente, se va a seguir. Sabéis que cualquier ayuda no puede ser una ayuda que apoye a una mayor esfuerzo de pesca, lo sabéis. No se puede dar nunca una ayuda que suponga un mayor esfuerzo de pesca, pero desde mi punto de vista, el planteamiento es cuál es el nuevo papel del pescador en esta cogestión de la que estáis hablando, ¿no? Y yo creo que el camino que lleváis recorrido en la Costa Brava vais por delante de otros territorios en ese sentido. Creo que la cogestión, que habría que traducirla en realidades, es decir, está bien hacer reuniones, hacer mesas, tablas, ¿no? Mesas una detrás de otra, pero hay que concretar las medidas concretas y que, lógicamente, el pescador vea ese beneficio, ¿no? La sensación, pues la flota pesquera, salvo en algunos lugares de pesca muy profesionalizada, palangre, por ejemplo, de superficie, como ocurre, por ejemplo, aquí en Carbonera, la situación es que el descenso de la flota es tremenda. Yo estuve el otro día en Algeciras. Algeciras era un lugar espectacular y cuando llegué me creí que me equivoqué y que no estaba en el puerto pesquero. Os digo por qué, porque no había barco. Y yo tenía la sensación de que el puerto de Algeciras era un puerto predominante, ¿no? Así lo fue hasta los años 70 y 80, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que está clarísimo. Creo que hay una cierta apuesta por parte de la Unión Europea también por otros modos de producción que es la acuicultura. Es una percepción personal. Creo que se está apostando mucho por la acuicultura desde el punto de vista de la Unión Europea. Vosotros, por vuestras batimetrías, si no me equivoco, tenéis dificultades, me consta, aquí no está puesto, pero ahora mismo hay una piscifactoría de las que quedan, ¿no? Si no me equivoco, que es la de Llobarro, que está en Roses, ¿no? Si no me equivoco, la de Lubina, y si no me equivoco, ahora mismo está, según me decía el señor Joan, está también otra de Mejillones, que si no me equivoco, que además lleva una fórmula, una mecanización bastante moderna, que creo que era de Mejillones, si no me equivoco, que también iba en la zona. Pero por lo que me comentabais, la dificultad de establecer, por ejemplo, acuicultura, no estáis hablando de Murcia, por ejemplo. En Murcia, que es una región uniprovincial, en Murcia es la segunda más fuerte, con empresas que son grandes empresas en el sentido de la Unión Europea, grandes empresas, ¿de acuerdo? O sea, en el sentido jurídico, como Ricardo Fuentes, que tiene un poder espectacular. Estamos hablando de un monopolio. Entonces, yo creo que existe una tendencia a promover, lo veo claramente, a promover la acuicultura en relación. Y lo que sí es verdad es que creo que había adelantado a un problema. Y, por ejemplo, hay cuestiones de imagen de la pesca que son evidentes, yo creo que todos conocemos. La pesca de arrastre, vosotros habéis empezado a trabajar con las puertas voladoras, no sé si hablo con propiedad, trabajando análisis de sedimentos, con las vedas, planteando que una pesca que intente ser una pesca más moderada en algunos momentos. Y a mí sí me preocupa un movimiento, y lo he dicho antes, lo he dejado caer, y yo un movimiento, os conozco tanto a unos como a otros, y a mí me preocupa un movimiento que hay de plantear como dos sectores, la pesca que se le llama artesanal o de artes menores, como independiente de las cofradías de la organización de la OPP.
Yo creo que es una oportunidad para la OPP y las cofradías que existan estas pesquerías, estas pequeñas empresas, porque son empresas de artes menores. Y yo creo que a estas empresas de artes menores les interesa ser una marca diferenciada dentro de estas OPP, de estos sistemas de comercialización, ¿no? Entonces, yo esa es la percepción que tengo, ¿no? Y sí me preocupa mucho la mala imagen que sigue teniendo, me preocupa mucho la sensación de persecución que tiene el sector, que están como amedrentados en algunos momentos cuando hablas con ellos, y hay que escucharles también y hay que hablarles, y no siempre esa persecución es tremenda, la doble caja azul, la cámara que te la ponen en la tal. Y por otra parte me preocupa también el hecho de la mala imagen que se tiene de una actividad profesional que técnicamente necesita tener muchas competencias, y como yo siempre le digo a los pescadores, ustedes saben mucho más de lo que creen. La cultura que tiene y los conocimientos son vastos, pero como a mí me gusta decir, vastos con V, no con B. Vastos de extensos, ¿no? Y entonces muchas veces el planteamiento que hay, ellos muchas veces cuando hablan es que ahora mismo para embarcarse o enrolarse piden una formación tremenda. Es que hay que poner en valor esa formación. Por ejemplo, ahora mismo en la región de Murcia, gran parte de lo que se ha dedicado a formación han sido cursos de patronía, para intentar promover el relevo generacional. Porque hay un problema, y yo creo que lo he hablado con Xavi, lo he hablado con Cristina, con Miquel lo he hablado también con Trini, con Antonio Abad y con Pérez, entre otros, y el problema está en el relevo generacional. Es que la gente no quiere seguir, porque además hay una mala imagen de esa actividad. Cuando una actividad que incluso de un punto de vista laboral, ahora mismo, y por las condiciones que tienen las embarcaciones, es menos penosa y mucho más cómoda que la que nos podríamos encontrar, más teniendo en cuenta la pesca litoral que tenéis. Si me fuera a Carboneras, que es el lugar cercano donde yo trabajo aquí también y donde tengo mi segunda residencia, en Carboneras, por ejemplo, depende del palangre de superficie. Estamos hablando de gente que se va 2 meses, 3 meses o 4 meses con unas embarcaciones que lo llevan todo, ¿no? Pero se van 2 o 3 meses de casa, que eso siempre es un tema penoso, ¿no? En este caso estamos hablando de una pesca de día, ¿no? Una pesca que va y que viene, de lunes a viernes. Se hace malo, no se sale. Entonces, en ese sentido, creo que hay que trabajar. Sé que desde la Fundación Pro Mediterráneo se está trabajando, sé que lo había intentado a través de un plan de formación, a través del propio grupo, pero de algún modo hay que hacer ver a la gente que es un medio para buscarse la vida tan digno, más como otro. Y también habría que intentar hacerle ver a la gente que es rentable. Porque si a la gente no lo hacemos ver que sea rentable, pues lógicamente no va a ser atractivo, ¿no? Yo os pongo un ejemplo. Yo doy creación de empresas en la Universidad de Almería. La gente no tiene ni idea, pero es que la gente de pescadería, de la Chanca, de aquí de Almería, no tiene ni idea. La gente de Cabo de Gata no tiene ni idea de lo que es el sector pesquero. Lo ven como algo extraño. Sin embargo, también tengo algunos que, siendo gente que iba a estudiar estudios universitarios, han ido a hacer un módulo de formación profesional relacionado con la mar y han trabajado en la mar, porque el que lo prueba, como dicen, es difícil que salga de ella, ¿no? Pero ese punto es el que habría que, de algún modo, mejorar, ¿de acuerdo? Según mi opinión, según lo que yo veo. Pues muchas gracias. Una última pregunta. I si no, passaríem a la cloenda. El director, en Sergi Tudela, tenia ganes de fer la cloenda, però estava pendent també d'una altra videoconferència. Si pot fer, la farà, i si no, doncs li passaríem la paraula a la subdirectora, a l'Àngela Saire. Bon dia, soc aquí, vull dir, quan vulgueu. Doncs sí, endavant, Sergi. Bé, molt bé, moltes gràcies. I sí, he arribat una mica tard, però tenia altres obligacions abans, però no volia tampoc deixar passar l'oportunitat. Realment m'he mirat, he llegit l'informe prèviament i, bueno, evidentment vull felicitar també els autors. Jo crec que és un bon estudi que ens ajudarà, com sempre, a tenir més elements. Ara, doncs, bé, per fer aquestes reflexions que ens comentava ara el Manuel. Aleshores, previ, hi ha algunes coses que sí que m'agradaria comentar. Manuel, te hablo en castellano, quizá mejor, ¿no? No, yo sigo el catalán. Veréis que pongo cara de circunspecto en algún momento por alguna palabra, però sigo bien. Molt bé. Doncs vinga, aleshores cap problema. Escolta una cosa, tot el tema que comentaves, anàlisi de dades, sí que voldria dir que jo
m'atreviria a dir que pràcticament tot el que tu has comentat està disponible. És a dir, pensa que ara el que és les anàlisis anuals d'estadístiques pesqueres les porta l'ICATMAR, l'Institut Català de Recerca per la Governança del Mar. I anualment es publiquen i estan penjades online. I, de fet, el que fem en alguns casos és creuar les dades de les caixes blaves amb les notes de venda i això ens dona una informació molt fina. Per exemple, hi ha un mapa que m'agrada molt perquè és el rendiment econòmic dels caladors de pesca. És a dir, tenim un mapa dels caladors, dels fons marins, que bàsicament el que ens està dient són euros per quilòmetre quadrat. I això crec que és interessant. Ens diu moltes coses. Pel que fa a l'anàlisi econòmica, hem fet un estudi pilot a Vilanova i la Geltrú, d'acord? Durant 2 o 3 dies, si no recordo malament, es va fer un intensiu amb la flota molt compromesa localment i vam poder fer un perfil, diguem-ne, dels comptes d'explotació, diguem, de les embarcacions, de l'arrossegament. I, d'alguna manera, aquesta metodologia és la que o aquest assaig, aquest pilot, és el que ens permetrà ara fer-ho d'una manera més sistemàtica, d'acord? Per tant, ja tenim alguna dada i esperem tenir-ne més, sempre en el marc d'aquesta recollida de dades contínua, permanent. Tema de la pesca recreativa, també dir-te que tenim també un programa de seguiment continu. Per exemple, sabem que a Catalunya es capturen les 3 modalitats de pesca recreativa 1.600 tones. És molt o poc? Sempre podem comparar-ho amb les captures pesqueres. És a dir, comencem a tenir ja una informació també bastant precisa també, i també per segments de litoral. Per tant, aquesta informació penso que cada vegada en tenim més i de vegades, i és veritat, de vegades com més informació tens, el repte és com o quin ús li pots fer que t'ajudi a la gestió, perquè de vegades t'ofegues en la informació. És a dir, realment jo penso que comencem a tenir molta informació i ara toca centrar-se exactament què volem veure i per ajudar-nos. El tema de la cogestió que comentaves, tu ja saps que existeix un decret que ens marca molt bé en l'àmbit, clar, competencial de la Generalitat. És a dir, aquí sí, sabem exactament què surt la cogestió a través dels comitès. Surten uns plans de gestió que són, això, cogestionats, amb una gestió adaptativa i amb un programa socioeconòmic. Clar, què ens agradaria? Ens agradaria poder extendre aquest model al conjunt de la pesca litoral, però malauradament no és possible perquè des de l'Estat no detectem aquest entusiasme per la cogestió que tenim nosaltres. Però, en tot cas, el que és el compromís amb la cogestió, jo crec que sí que ha permeat en el conjunt del sector i, de fet, la manera com les diferents confraries o en general a Catalunya s'està gestionant conjuntament els dies de pesca del MAP, s'acosta molt a un model de cogestió també, de gestió bioeconòmica, a poc. Jo penso que és un procés. En tot cas, penso que has fet reflexions molt interessants, molt pertinents. És a dir, i de fet, ahir mateix, per exemple, estàvem de visita en un port d'una altra àrea de Catalunya, de la zona de Tarragona, i una mica la reflexió que ens fèiem era exactament aquesta amb la que tu has acabat, Manuel, ara. És a dir, escolta, com és possible que, escolta, d'acord, estem en un procés de transició cap a la sostenibilitat. Segur serà penós, serà complicat, el MAP és un repte, però segur que veurem algun resultat positiu també. Segur que veurem com el recurs millora. És una pesca costanera. Els preus realment són elevats. Aquest any els preus del peix són bons i ningú no ho nega. Podem tenir algun problema amb el blau, però el que és l'arrossegament són preus bons. El relleu generacional, exactament quin és el problema realment? És a dir, on ens hem de concentrar? Perquè de vegades tenim la sensació que hi ha aspectes fins i tot antropològics, aspectes, diguem, no sé, un cert descrèdit de la professió, és a dir, i a mi és una cosa que em preocupa molt, perquè, clar, veiem el perfil dels nostres pescadors i molts d'ells en 2 o 3 anys estan jubilats. Aleshores, realment crec que aquí hem de fer més esforç per intentar entendre encara millor
què és exactament o en quins aspectes com a administració almenys, que és el nostre paper, hem d'acompanyar el sector perquè hi hagi aquest relleu, no? És veritat que el fet que estem en ple MAP, no? En ple pla de recuperació de recursos no ajuda, perquè hi ha una mica el sentiment de que tot va molt malament, però segurament serà contingent, això passarà. Bueno, no m'estenc, simplement agrair-vos, evidentment, la iniciativa, que, evidentment, la tenim en compte, la integrem a la resta d'informació de què disposem i, en aquest sentit, estic segur que ens continuarem trobant en el futur proper. Moltes gràcies a tothom. Doncs moltes gràcies, Sergi, Manuel i els assistents. I doncs donem per acabat la jornada. Sí que veient la disponibilitat que sempre tenim amb Manuel, si algú té algun dubte li pot escriure directament un correu o a través nostre. I això, a l'estudi el penjarem segurament aquesta tarda o demà al matí a la web del GALP perquè ho pugueu mirar i mirar les dades més detalladament i qualsevol aclaració, dubte o error ens el comenteu que segur que el canviarem. I doncs moltes gràcies a tothom. Gràcies. Adéu. Molt bé.